Estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS, ubicados en San Diego State University. Saludamos a nuestros distinguidos participantes en México, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina y los Estados Unidos de América. Una vez más agradecemos a Telecomunicaciones de México, PanamSat, BrasilSat y NahuelSat por los servicios de enlace satelital que nos permiten llegar a todos ustedes a través del milagro de las telecomunicaciones. Bienvenidos al programa La Organización que Aprende, Visión y Oportunidades Gerenciales, la 10ª videoconferencia de nuestra serie 1996, Estrategias para la Competitividad Global. Mi nombre es Armando Osorio y yo soy su moderador para este programa. Les recordamos a los coordinadores de cada sitio receptor llenar la hoja de asistencia con los nombres de las personas interesadas en la obtención del certificado o diplomado y regresarla a esta universidad. El programa de hoy constará de 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos sus amables interacciones. El tema de hoy es importante dado que las organizaciones de clase mundial deben adaptarse continuamente a las cambiantes realidades globales, aprendiendo de ellas, buscando descubrir nuevos mercados y creando un acervo de inteligencia comercial. Esta videoconferencia discutirá cómo la organización que aprende puede lograr estas tareas, hablará sobre los retos gerenciales y las oportunidades inherentes y propondrá estrategias específicas esenciales para crear el llamado recurso de inteligencia en los negocios. El experto invitado hablará de estrategias exitosas que se vienen utilizando para maximizar el potencial de nuestro recurso humano, incluyendo empowerment, accountability, personal y adaptabilidad. Estos conceptos son esenciales para cualquier organización competitiva en la actualidad, especialmente cuando se trata de implementar una visión estratégica o meta de desarrollo que incorpora tecnología y flexibilidad multicultural. Es un placer presentarles a nuestro experto invitado, el señor Thomas Hoffman. El señor Hoffman es socio director de la prestigiada firma de consultoría Human Factors, localizada en San Rafael, California. Está dedicada a prestar servicios especializados a equipos directivos y de liderazgo, principalmente de empresas de la lista Fortuna 500, buscando identificar y fomentar aquellas características organizacionales que les permita lograr mayor contribución, desempeño y satisfacción de su personal. El señor Hoffman es originario de Wisconsin e inició su carrera en AT&T en 1970. En 1989 a 1991, el señor Hoffman fue director administrativo de calidad en la región oeste de AT&T. También fungió como responsable de la introducción y apoyo de la filosofía de la calidad total en la división de ventas de dicha región. Fue seleccionado como evaluador del premio instituido para la calidad en los Estados Unidos, denominado Valbridge National Quality Award, para el periodo 1990-1993. Estuvo como profesor huésped de Estonia Business School en Tallinn, Estonia, y ha publicado numerosos trabajos sobre el tema de visión estratégica y manejo del sector humano en la organización. Bienvenido, señor Hoffman. Comenzamos con una pregunta de introducción. Usted ha explicado en ocasiones anteriores la diferencia entre visión estratégica y planeación estratégica. La organización que aprende que usted describirá ahora requiere de ambos conceptos y si es así, ¿cuál de los dos es más importante? Gracias, Armando. Sí, ambos conceptos son apoyados y los abarca la organización que aprende porque son fundamentales para que haya creatividad y esta organización pueda entonces florecer. Así que sin esto, esta visión estratégica de hacia dónde quiere ir la organización no puede adelantarse. Es necesario este faro para poder aplicar estos recursos. Es necesario que esa visión se plasme. Es necesario que se reúne esa inteligencia del mercado de todas partes del mundo para poderlas utilizar con eficacia. Y también es necesario entender cómo funciona, cómo aprende la organización. Así que yo diría que desde un punto de vista integral son todos estos elementos importantes. Gracias, señor Hoffman.
Comenzamos ahora con el primer módulo donde el señor Hoffman nos hablará sobre la realidad en cuanto a nuestra cultura y conciencia organizacional. Quisiera comenzar platicándoles un cuento de los sufí. Estos cuentos son relatos de sabiduría provenientes del Medio Oriente. Alguna vez caminaba un individuo por una calle cuando se encontró a otro individuo debajo de un farol, de rodillas y con las manos en una alcantarilla, en aparente búsqueda de algo. Se dio cuenta que este hombre parecía estar borracho y le preguntó, ¿qué está usted buscando? Perdí mi llave, respondió este hombre. ¿Le puedo ayudar a encontrarla?, preguntó el hombre. Por supuesto, contestó el otro. El individuo que pasaba se arrodilló y comenzó también a buscar. Buscaron y buscaron hasta que finalmente el hombre que pasaba le preguntó, ¿está seguro que usted perdió su llave aquí? No, respondió, yo la perdí allá en aquel lugar. Entonces, ¿por qué las estás buscando aquí?, preguntó el que pasaba. Pues porque aquí hay un farol y aquí puedo ver. Allá está muy oscuro. Piensen ustedes en el número de veces que han buscado una respuesta a algo y la han buscado inconscientemente solo en los lugares que les parecen cómodos. El día de hoy vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo analizando cómo nuestras organizaciones pueden convertirse en lugares cómodos y propicios para que se dé la exploración y el aprendizaje y que éstas recompensen el esfuerzo. ¿Por qué es relevante el cuento de los sufí? Porque se relaciona con la gestación de una organización inteligente que aprende. Su mensaje se relaciona también con muchas de las situaciones que tenemos que resolver hoy en día para tener éxito en nuestras empresas. Es un hecho de que más y más organizaciones que intentan hoy en día mejoran la efectividad de su desempeño proveyendo un lugar de trabajo más agradable y acogedor. Lo hacen buscando soluciones desconocidas o que no existen en lugares cómodos y situaciones seguras. Esto se parece a una de las definiciones que oímos hoy en día de lo que es la locura, el hacer algo una y otra vez esperando que el resultado sea siempre diferente. Bueno, comencemos con un marco de referencia. Queremos crear una organización inteligente que aprende. En una videoconferencia anterior ya definimos este concepto y analizamos los retos que el autor de la obra, La Quinta Disciplina, el profesor Peter Senge, nos planteó, incluyendo el impacto de nuestros modelos mentales cuando buscamos resolver problemas. También habló de las advertencias que nos presenta el autor Nick Imparato en su obra Jumping the Curve, al sugerir que lo que nos pasa hoy en día es que estamos haciendo uso del lenguaje y modelos mentales de la era industrial que ya pasó para tratar de mejorar organizaciones que funcionan en esta nueva era de la información, y que ese lenguaje y esos modelos ya no son eficaces para manejar el impacto de esta nueva realidad que todavía estamos lejos de comprender. Y si una manera de enfrentar los retos de esa nueva época es promoviendo la formación de una organización que aprende, yo les quisiera sugerir que la clave del éxito será estudiar y entender la cultura actual de trabajo dentro de nuestras organizaciones. Aunque pudiéramos hablar durante muchas horas de diversos procesos o estrategias para crear una organización inteligente, es más productivo analizar con detenimiento nuestra cultura de trabajo. Antes de seguir adelante, quiero hacer notar que estoy partiendo de varios supuestos que son básicos para todos nosotros. Primero, todas nuestras organizaciones buscan rentabilidad sostenida. Conceptualmente, la generación de un valor económico sostenido es función de tres elementos: posición competitiva, capacidad organizacional y cultura de trabajo. En segundo lugar, todas las investigaciones recientes comprueban que el capital más costoso que tiene cualquier organización es el capital intelectual de su gente, por lo que toda organización moderna busca aprovechar al máximo este potencial generador de riqueza económica. En tercer lugar, el desempeño de un sistema organizacional es función directa de la habilidad gerencial para optimizar el uso de la energía humana bajo condiciones complejas y cambiantes. La optimización de este desempeño requiere la creación de condiciones que producen la utilización óptima del acervo de energía y talento humano disponible. La adaptabilidad o habilidad para aprender en circunstancias cambiantes es el indicador clave de la fortaleza y salud de cualquier sistema.
En cuarto lugar, el fenómeno de cambio es normal en cualquier sistema natural. Es algo totalmente predecible y es consecuencia natural del estar vivo. El estado de estabilidad total es de hecho solo una ilusión. Las características claves de todo sistema viviente son su energía, que es el elemento fundamental de todo sistema viviente, su propósito, que es autoorganizable y provisorio, su naturaleza holística, pues es un sistema con elementos interconectados e independientes, su equilibrio, que es el resultado del manejo dinámico de su energía a través de la cooperación, armonía y sinergia entre sus elementos, y su capacidad autocorrectiva basada en la retroalimentación y en su apertura al aprendizaje y al crecimiento. Nuestro quinto supuesto es que toda organización moderna está dispuesta a aceptar el cambio o transformación para lograr cada vez mejores niveles de desempeño y satisfacción de metas. Un cambio es solo una variación de lo que sucedió en el pasado, pero dentro de un mismo paradigma, por lo que no implica necesariamente un cambio real de comportamiento. Un concepto de transformación sí significa un cambio de la forma en que el sistema piensa y actúa, un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de ser y operar. El rol clave de un líder es seleccionar qué es lo que va a preservar, qué es lo que va a eliminar por no estar funcionando adecuadamente y qué es lo que debe crear porque se necesita y no existe en la actualidad. Bueno, habíamos sugerido que si vamos a crear una organización inteligente debemos primero comenzar con estudiar nuestra cultura de trabajo. ¿Qué es esto? Una cultura de trabajo se refiere a las actitudes y comportamientos que se dan dentro de una organización y que son valorizados, fomentados y recompensados. Esto incluye el grado de identificación que el personal tiene con la visión organizacional, valores y sentido de propósito común. Podríamos decir que la cultura de una organización se refiere a la condición mental colectiva que prevalece y por lo tanto un desempeño superior se logra a través de un esfuerzo gerencial para fortalecer y administrar positivamente ese estado mental colectivo. Para explorar más este concepto, analicemos un modelo sencillo. Digamos que todo resultado es producto directo de la efectividad de nuestra toma de decisiones. La efectividad de nuestra toma de decisiones es función directa de nuestra habilidad para accesar datos precisos. El grado de precisión de la información depende de nuestra apertura mental o conciencia. Nuestra conciencia está directamente ligada al cómo percibimos. Nuestra percepción está apoyada por nuestros valores. Finalmente, la efectividad de manejo de estas dimensiones depende de nuestra actitud. Tratemos ahora de relacionar los resultados de estudios e investigaciones recientes con nuestra habilidad para entender el proceso de aprendizaje organizacional. Yo creo que podemos fácilmente estar de acuerdo en la fuerte relación que existe entre tres elementos culturales: buenos resultados, eficaz toma de decisiones y datos confiables. Nuestra capacidad para tomar decisiones eficaces afecta directamente los resultados y siempre requerimos el acceso a información precisa para tomar esas decisiones. Todo esto es conocido por la mayoría de nosotros, por lo que nos esforzamos para lograr todo esto. Utilizando nuestra metáfora anterior, hacemos esto bajo nuestro farol. Pero reflexionemos con mayor detalle sobre nuestra conciencia. La palabra conciencia es un término que utilizamos para referirnos al cómo adquirimos información, sobre qué ponemos atención y a qué estamos atentos, todos ellos elementos claves para tomar decisiones. Esencialmente, los humanos recopilamos datos a través de nuestros sentidos. Se dice que el volumen de datos que acumulamos es aproximadamente 100 millones de piezas o bits de datos por segundo. Sin embargo, en la práctica filtramos los datos que recibimos para evitar una sobrecarga de información. Kurt Lewin, connotado psicólogo, habla del campo de la experiencia, a diferencia del campo de la conciencia. El campo de la experiencia es la suma total de todos los datos que se reciben a través de nuestros 5 sentidos. La mayoría de estos datos nos llegan inconscientemente. La porción de estos datos de la cual estamos conscientes define nuestro campo de conciencia y es apenas una parte muy pequeña de la información total recibida. Una de las características maravillosas del ser humano es que puede modificar el campo de conciencia dentro del más amplio campo de experiencia, casi como modificar la luz de un faro que alumbra una bahía.
Todos ustedes entraron a alguna sala o auditorio donde están recibiendo la transmisión de esta videoconferencia. Digamos que les pida a todos ustedes que cierren sus ojos y que me contesten algunas preguntas, sin que se fijen ahora. ¿Cuántos de ustedes saben el número de ventanas que tiene su sala o auditorio? ¿Qué tipo de lámparas de iluminación son? ¿Están instaladas en el techo o en las paredes? ¿Cuántas puertas tiene su sala? ¿Cuál es el color de la alfombra? ¿Qué dibujo tiene el piso? ¿De qué color es la camisa o blusa de la persona que está sentada al lado de usted? Yo sospecho que solo algunos de ustedes saben la mayoría de las respuestas y que casi todos desconocían la mayoría de ellas. ¿Por qué? Bueno, las cosas importantes son diferentes para cada quien. Sin embargo, yo les apuesto que si todos ustedes fueran técnicos electricistas, seguramente hubieran sabido el tipo y ubicación de las lámparas. Si ustedes fueran vendedores de alfombras, seguramente se hubieran acordado del color y dibujo de sus alfombras si es que las tienen. Nada de su ambiente físico cambió después de que les hice las preguntas. Lo que cambió fue su conciencia sobre esta realidad. Usted podrá intentar otros ejercicios ilustrativos similares que involucren su sentir y pensar respecto al entorno. Los resultados serán los mismos. Usted tiene siempre la capacidad de ampliar su conciencia hasta abarcar grandes porciones del gran universo de su experiencia. ¿Cuál es la conexión de todo esto a su organización y a la cultura de trabajo? El manejo de su conciencia abre grandes posibilidades. No podemos resolver algo de lo cual no conocemos. Sin nuestra conciencia o conocimiento de los patrones de comportamiento en nuestra organización, no tenemos forma de modificarlos. Por lo que, en consecuencia, son esos patrones los que realmente dirigen nuestras organizaciones. El reto aquí es tratar de conocerlos, determinar cuáles de ellos sirven para enriquecer la organización y luego tomar las acciones necesarias para fomentar los tipos de comportamiento que realmente se desean. Para ilustrar todo esto, intentemos un experimento. Yo quisiera que ustedes observen en este momento su propio comportamiento, lo que están pensando, las emociones que sienten y lo que físicamente les sucede a su cuerpo. Observen cuidadosamente su reacción solo a mi petición. El experimento les exige contestar 2 preguntas. Yo quisiera que todos ustedes pasen al frente de su sala, dirigiéndose a sus compañeros para contestar esas 2 preguntas. ¿Cuál es mi mayor debilidad como líder o profesionista? ¿Cuál ha sido mi mayor falla profesional en los últimos 3 años? ¿Están listos? ¿Quién quiere ir primero? Bueno, hagamos una pausa para repasar lo que ha sucedido. ¿Cuántos de ustedes sintieron de repente que se les aceleró el pulso? ¿Cuántos de ustedes sintieron sudor en las manos? ¿Cuántos de ustedes sintieron mariposas en el estómago? ¿A alguno de ustedes se les secó la boca? ¿Cuáles de ustedes comenzaron a preparar mentalmente una lista de posibles respuestas y comenzaron a seleccionar las que pudieran oírse menos mal? ¿O cuántos de ustedes comenzaron a practicar una respuesta que disimulara algunos hechos reales? Bueno, esto no necesito decírselo a nadie y ni lo notarán si lo escondo. Todos vamos a decir puros cuentos. Inclusive, ¿no pensó alguno de ustedes en simplemente retirarse? ¿Qué es lo que nos sucedió? ¿Por qué tuvimos todas estas reacciones? ¿Y qué nos indican estas? Existen muchas explicaciones de tipo psicológico y fisiológico, pero dicho simplemente, uno de los mecanismos básicos que operaron fue que nuestra conciencia bloqueó ciertas cosas que sentimos nos representaban una amenaza. Si se percibe una amenaza, automáticamente nos vamos a una reacción de ya sea enfrentarla o huir de ella. Experimentamos miedo. En el caso de mi ejemplo, la amenaza o riesgo de tener que contestar ciertas preguntas no era una situación de vida o muerte. Pero sin embargo, sí representaba claramente una amenaza que nos incitaba a ciertas reacciones espontáneas similares a las que pudiéramos tener inclusive si nos atacara un animal salvaje, tales como pulso y respiración acelerados, músculos tensos y demás. Si profundizamos aún más este ejemplo, llegaríamos a la conclusión que nuestras reacciones básicas fueron motivadas por cierto miedo. ¿Pero miedo de qué? El miedo de que otros nos critiquen,
como el qué pensarán de mí. ¿Me rechazarán? ¿Qué pensarán de mi futuro? ¿Perderé credibilidad como líder? ¿Me verán como un inadaptado? ¿Cuáles son mis riesgos en esta situación? Quisiera que veamos el qué tan poderoso es en realidad el miedo de ser criticado por los demás. ¿Pueden ustedes pensar en otros ejemplos de su trabajo en que hayan generado ciertas reacciones personales que influenciaron algunas decisiones de hacer o no hacer algo? ¿Cuál fue el impacto de esto en su equipo de trabajo y en su organización? ¿Cuál fue el grado de riesgo para usted que percibió? Generalmente tendemos a responder al miedo con base en el nivel de riesgo que se percibe. De esta manera podemos definir 3 situaciones o ámbitos que toda persona enfrenta en su quehacer. La zona de confort, la zona de alto desempeño y la zona de peligro. Las personas que funcionan dentro de la zona de confort tienden a evitar aquel riesgo que consideran demasiado peligroso. Estas son las personas que solo tienden a realizar solo aquellas tareas que consideran que su organización aprobará, que no hagan olas y que no causen estrés o miedo alguno. En consecuencia, el tipo de comportamiento que la gente tiene dentro de esta zona de confort refleja poca innovación, creatividad, aprendizaje o reto. En cambio, las organizaciones que fomentan la creación de ciertos mecanismos en el trabajo que permita al personal empujar las fronteras del riesgo, tienden a crear ambientes con cierto grado de miedo, pero no excesivo. En estos casos, el personal está dispuesto a tomar el riesgo y lo hace sabiendo que tienen el apoyo de su organización y sus directivos. Estas organizaciones aprenden de los errores, promueven la innovación, toman nuevos retos y empujan sus fronteras más allá de las metas inmediatas. Las organizaciones que estimulan a su personal a hacer el esfuerzo de tomar riesgos, pero que no crean los mecanismos de apoyo para recompensar esos comportamientos, tienden a empujar a su personal a trabajar en circunstancias impredecibles. Por ejemplo, alguien pudiera sobreestimar cierto riesgo percibido por otra persona, como el jefe, fracasa por ello y luego es castigada. Esa persona entró así a la zona de peligro. ¿Qué creen ustedes que hacen las personas cuando entran a esta zona de peligro? De inmediato, tienden a regresar a la zona de confort, pasando transitoriamente por la zona de desempeño. Ahí se quedan hasta que surge alguna otra oportunidad que los empuje nuevamente. Si aceptamos la validez de la conocida frase de que aprendemos de los fracasos, quisiera preguntar ahora, todos ustedes, los que se sintieron amenazados por mi petición de que hablaran en frente de sus compañeros respecto a ustedes mismos, ¿estarían dispuestos a contestar estas mismas preguntas, pero solo en frente de sus compañeros de trabajo en su organización? ¿Ustedes creen honestamente que los directivos de su empresa quieran crear una organización que aprende? ¿Qué patrones de comportamiento se tendría que modificar? ¿Qué actitudes que prevalecen en la actualidad y que son recompensadas y fomentadas tendrán ahora que ser modificadas? ¿O usted considera que su organización está más bien funcionando dentro de la llamada zona de alto desempeño? Regresando a nuestro modelo, ¿qué pasa con las decisiones cuando cierta información es bloqueada por miedo a que produzca consecuencias negativas? En ese caso, nuestras decisiones se estarán basando en datos incompletos e inexactos. El miedo en sí no es el problema. El miedo es un fenómeno natural. Más bien los comportamientos que estamos condicionados a generar cuando hay miedo en un ambiente de trabajo son los que afectan adversamente el desempeño y el aprendizaje dentro de nuestras organizaciones. Pensando en otros ejemplos de la vida real, recordemos la tragedia causada por los empaques defectuosos en el transbordador espacial Challenger. El ambiente organizacional se hizo demasiado riesgoso para los ingenieros,
que intentaran hablar abiertamente sobre los problemas técnicos del proyecto. Los directivos no recibieron, por lo tanto, la información veraz para poder tomar las decisiones correctas. En este caso, la cultura de la organización afectó de manera trágica los resultados. El director del proyecto del transbordador y estación espacial de la NASA, señor Sidney Rubenstein, dijo: después que eliminar el miedo dentro de una organización es una de las contribuciones más importantes que debe hacer cualquier buen líder. La cultura de trabajo de su organización determinará en buena medida la calidad de la información que tendrá usted a su disposición para tomar decisiones eficaces que contribuyan a buenos resultados. Pasemos ahora al siguiente elemento de nuestro modelo, la percepción. La manera en que percibimos la información impulsa de manera directa nuestro grado de conciencia. Decimos que la percepción contribuye significativamente a nuestra habilidad para convertirnos en una organización que aprende. Pero, ¿qué es la percepción? ¿Cómo la definimos? La percepción es el proceso por medio del cual nuestra mente desarrolla una imagen de la realidad basada en los datos recibidos a través de nuestros 5 sentidos, utilizando luego esa imagen como base para nuestra toma de decisiones. Nuestra mente también tiene la capacidad para crear imágenes separadas con los datos que recibimos, agregándolas a nuestra realidad aparente. A esto le llamamos el proceso de imaginación. Con base en esto, cada quien podemos definir nuestra propia realidad, que no es más que nuestra interpretación de lo que creemos que es la verdad. ¿Por qué es importante todo esto? Analicemos con mayor detalle 3 premisas fundamentales. Primero, todos nosotros experimentamos un proceso interno de construcción de nuestra realidad. Por ejemplo, yo pudiera mirar en cierta dirección y decir que veo un árbol. Esencialmente, esto sucede porque los rayos de luz que se reflejan en ese árbol entraron a mis ojos y se convirtieron en impulsos nerviosos que entraron a nuestro cerebro. Estos impulsos fueron decodificados dentro de nuestro cerebro, produciendo una imagen holográfica en 3 dimensiones. Yo le llamo a todo esto el árbol. La experiencia de tener esa imagen en nuestro cerebro es lo que llamamos realidad. Por lo tanto, la realidad que tengo dentro de mi cabeza fue realmente fabricada por mi cerebro. En segundo lugar, nuestra experiencia interna de la realidad es muy diferente a la realidad objetiva externa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un accidente cuando han habido otros testigos? Cuando todos comenzaron a explicar lo que vieron, de repente pareciera que cada quien vio un accidente distinto. 5 testigos dan 5 informes distintos. En tercer lugar, nuestra percepción interna de la realidad casi siempre se construye cuidadosa e inconscientemente a favor de alguna versión que preferimos de la realidad. Lo que esto quiere decir es que agregamos o quitamos datos durante ese proceso de construcción para que la imagen se acomode a nuestro gusto. Tomemos un ejemplo. Hace algunos años se condujo un experimento en California, y esto es algo que suena un tanto californiano, en el que se les colocó a ciertas personas un tipo de lentes que les invertía las imágenes de lo que veían. Esas personas comenzaron a ver el mundo al revés. ¿Qué piensan ustedes que sucedió algunos días después? Ciertamente, esa gente trató de ver las cosas a su conveniencia. Su mente comenzó a invertir las imágenes que veían con estos lentes, regresando así a ver qué imaginaron, y luego vieron las cosas correctamente. Al preferir cierto orden, su mente buscó producir una realidad que siempre les había sido cómoda y normal. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió cuando estas personas se quitaron los famosos lentes? Bueno, de inmediato, ellos comenzaron a ver las cosas al revés. Pero en esta ocasión el cerebro invirtió la imagen nuevamente en solo unas cuantas horas. Existe una serie de ejercicios que nos sirven para demostrar la capacidad que tenemos para entender lo que es real. Para nuestros propósitos eso tiene un mensaje de gran trascendencia. Cuando comenzamos a ver las cosas de cierta manera que preferimos, comenzamos a excluir ciertos datos que pudieran no contribuir al punto de vista o conocimiento que queremos fabricar. Tendemos a buscar pruebas quizás no existentes para validar nuestra visión.
y nuestra mente excluirá elementos que están fuera del marco de referencia que queremos manejar. Tan pronto decidimos que tenemos una respuesta correcta para nosotros, nuestros filtros de percepción de inmediato bloquean la información que no es congruente con nuestro punto de vista. Tratemos de insertar este concepto dentro de una organización con normas de trabajo rígidas que dictan sin flexibilidad el cómo se debe de trabajar. Reflexionamos sobre la cantidad de información veraz que es excluida o ignorada en un caso como este. Luego agreguemos los efectos del miedo de ser criticado por los demás y la pasividad de un ambiente en donde solo se trabaja dentro de la llamada zona de confort. ¿Qué creen que le pase en ese caso a cualquier nueva idea o iniciativa como la de crear una organización que aprenda? En una videoconferencia anterior me permití explicar cómo es que las personas aprenden, primordialmente a través de la experiencia y observación. Reflexionemos sobre los alcances de nuestro conocimiento. Primero, existen algunas cosas que usted sabe que no sabe